Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez y cerramos la semana hablando sobre transformación digital y competencias humanas. Vamos de inmediato con el primer bloque del programa. Y a continuación conoceremos las experiencias de emprendedoras exitosas que participaron en la Feria de Emprendedores en el marco de la iniciativa de la APEC Ciudadana. Carola Román viajó al Cusco para traernos esta nota y nos cuenta todos los detalles. Uno de los principales lineamientos de APEC aborda el empoderamiento de la mujer como pilar de crecimiento y desarrollo de las economías. Por ello, en APEC Perú 2024 se han implementado espacios para que empresarias peruanas puedan capacitarse y exhibir diversos productos. Y APEC Ciudadano se trasladó al Cusco. Estamos en la parroquia de San Bernardo, que ahora en la actualidad sirve como un espacio de reunión. Mujeres emprendedoras se han dado cita. Vamos a conocer sus historias. Adelante. Son 16 mujeres pertenecientes a la Academia para Mujeres Emprendedoras AWE, iniciativa de la Embajada de los Estados Unidos en el marco de APEC 2024. Estamos participando de la iniciativa APEC Ciudadano con esta feria de emprendedoras. Te presento a Magali, ella ya viene exportando y eso también es uno de los objetivos de APEC Ciudadano. Magali Hualpa utiliza un delicioso insumo 100% cusqueño. Nosotros trabajamos una línea de chocolates culturales peruanos con cacao, con chocolates cusqueños, obviamente hechos con cacao chuncho de la región. Es la huaca, tengo también el Machu Picchu 3D, tengo también para los niños cuyecitos en chocolate, como este acá. Tenemos al papá, la mamá, cuyecitos bebés. Jorge Abuela, jefe de responsabilidad social de la Embajada de Estados Unidos, es nuestro guía en este recorrido. Nuestra compañera está presentando todos sus productos de alpaca. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Águeda Quispe Papel, yo represento la marca Ñusta Weaves. Ella representa a un grupo de madres solteras que se dedican a tejer agregando minuciosos detalles. Los botones también son de cerámica, ya que la prenda es una prenda muy elegante, y también presentamos el bordado en las manos o en las mangas para darle realce a la prenda. En esta feria también encontramos moda sostenible. Estamos reutilizando las mermas de fábrica para realizar nuevos productos como estos, por ejemplo, que están hechos con retazos de tela que nos han sobrado, pero también estamos apostando por revalorizar la cultura andina con bordados a mano y también en maquinasca. Darle una nueva vida a los productos es la consigna. Esta es una casaca que ya la querían desechar y nosotros la hemos revalorizado con la técnica del upcycling, poniéndole un bordado a mano. Que es una casaca con historia porque tiene la historia detrás de una mujer emprendedora o madre que es parte de la red, ¿no? Muchos emprendimientos nacieron en la pandemia, como es el caso de Kareli Rivas. Inicié tejiendo, primero para mis mascotas, lo cual se volvió algo que me gustó mucho y me di cuenta que solo con una madeja de hilo y un crochet podía hacer muchas cosas. ¿Cuál es su especialidad? Por el momento los sombreros y las flores. ¿Cuánto tiempo te toma hacer un sombrero? Podría llegar a hacer un sombrero en un día porque lo trabajo a detalle. Es un trabajo muy minucioso. Continuamos el recorrido y vemos que no solo hay representantes del Cusco. Uy, pero no sé si me va a quedar. Porque va a quedar. Bueno, y ese sombrero, por ejemplo, es del norte, ¿no? En verdad, estos sombreros son de la zona de Cajamarca, Chiclayo, Piura, ¿no? Son todos los que se hacen a mano con la paja natural, paja palma, paja toquilla. En este emprendimiento trabajan mujeres artesanas de Lambayeque y de Morrope. ¿Qué otros productos vemos por acá? Aparte del sombrero tradicional, que es hermoso. Los chifles piuranos, todos productos de algodón nativo tejidos en telar de cintura a mano, ¿no? Tenemos también aretes, pulseritas. La mayoría de estas mujeres trabajan con otras comunidades, así nos lo precisa el siguiente caso que mostraremos.
Mi emprendimiento es Yacta. Nosotros somos un emprendimiento social. Trabajamos con mujeres artesanas de diferentes comunidades. Lo que buscamos es revalorar las tradiciones, costumbres de cada comunidad a través de los bordados. Janet nos explica que se distribuye parte de lo recaudado. Hemos ayudado a la comunidad de Ocopata, hemos ayudado a las personas con discapacidad en Anta. Blusas y chalinas con bordados a mano, vestidos con detalles únicos y hasta un llavero con un insumo muy particular. Están rellenos con muña, no lo van a ver en ninguna parte. Esto lo hacen en la comunidad de Ocopata. Es relajante también, lo pueden tocar, lo pueden apretar y huele a muña. También encontramos emprendimientos de cuidado personal con insumos biodegradables. Nuestro insumo principal fue el aguaje, que lo traemos desde Iquitos, ¿no? Y luego incursionamos en el tema del jabón de arroz, que acá en Cusco es muy aceptado. Aquí también hay una representante del oriente peruano. Somos una empresa de Puerto Maldonado. Nosotros damos valor agregado a las frutas y frutos de la Amazonía peruana. Además, sus productos contienen insumos nutritivos que le dan un valor agregado. Lo trabajamos con la castaña amazónica, con la que hacemos snacks, y también producimos el aceite de castaño, que es muy bueno por el alto contenido de selenio que tiene. Además, no podían faltar las salsas más representativas. Tenemos la salsa de cocona, que es muy conocida a nivel, a todos los que van a la selva les gusta mucho esto con su tacacho, con su pescado. Terminamos el recorrido con un emprendimiento que seca la fruta y la combina con chocolate, creando deliciosos snacks. Son como snacks para los niños o cualquier tipo de personas. No tienen ningún tipo de azúcar, son totalmente orgánicos. La base es cacao de Quillabamba. Además, presentaron en la feria pequeños souvenirs. Decidimos hacerlo en miniaturas dentro del refrigerador o el espejo, sí, para pegar. ¡Qué hermosa! Linda. Exacto. ¿Cuánto es una cruz así, de ese tamaño? Está 5 soles. Nos despedimos de estas mujeres emprendedoras que son graduadas en la Academia para Mujeres AWE. Así como ellas, otras mujeres podrán mostrar sus productos en los espacios que APEC ha destinado para que puedan exhibir sus modelos de negocio. Además, podrán compartir sus experiencias a través de charlas motivacionales, mientras se reconoce el aporte que realizan al crecimiento económico de sus hogares y de sus familias. Y ahora vamos a tener una entrevista con la doctora Patricia Larios Francia, quien es docente e investigadora de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Doctora, bienvenida. Doctora, vamos a hablar sobre las competencias humanas y la transformación digital, pero quisiera que primero nos explique qué es el proceso de transformación digital. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la transformación digital, que actualmente escuchamos tanto y esta palabra, ¿no?, es poder incluir dentro de nuestros procesos como empresas, ¿no?, diferentes tecnologías y que nos ayuden a poder hacer las cosas mejor, ya sea a través de la automatización, a través del análisis de datos, ¿no?, a través del uso de diferentes software. Entonces la idea es poder digitalizar en un primer momento y después automatizar, ¿no?, para poder optimizar nuestros recursos. ¿Y qué son las competencias humanas y cómo se vinculan a este proceso de transformación digital? Mira, nosotros justo hicimos una investigación sobre todo lo que era el proceso de transformación digital y se evidenció que la mayoría de las investigaciones existentes hablaban de la parte tecnológica, de la parte de la infraestructura. Sin embargo, no es necesario también la parte de las habilidades blandas, desde la parte del conocimiento, la habilidad para poder, ¿no?, incluir en estos cambios que genera, digamos, un proceso de transformación digital, ¿no?, la comunicación, la habilidad del pensamiento crítico, porque a veces obtenemos datos, pero ¿y qué hacemos con esos datos? Entonces, hay habilidades, ¿no?, en este caso individuales o organizacionales, desde la parte del talento humano, que son necesarias para ir de la mano con el proceso tecnológico. Y en esa línea, ¿cuáles diría que son las competencias humanas más importantes a desarrollar
de cara al proceso de transformación digital? Mira, hay dos, digamos, tipos de competencias. Aquellas que son propias del individuo, ¿no? Digamos, todos nosotros que probablemente vamos a incorporar dentro, ¿no?, de un desafío, ya sea un emprendedor que comienza a obtener sus pagos digitales, ¿no?, o una persona que comienza a utilizar plataformas de e-commerce. Entonces necesita, por ejemplo, conocer de manera básica la utilización del hardware y del software, ¿no? Si vamos a un poco ya más avanzado, dependiendo del proceso de las organizaciones, tal vez necesita la parte de la programación, tal vez necesita el tema de analítica de datos, entre otras cosas. Y por otro lado, desde la parte de la organización, es importante también como competencia, ¿no?, humana, que los líderes tengan también el pensamiento a la resistencia al cambio desde ellos, porque la transformación viene, ¿no?, desde la cultura organizacional, que a veces es difícil. Y sobre todo cuando tenemos grupos humanos, ¿no?, y cuando hay brechas generacionales como actualmente lo tenemos, ¿no?, los menores de 30 son nativos digitales, que manejan muy bien toda la parte digital. Sin embargo, las otras personas que son parte de la organización, ¿no?, recién están comenzando a adaptarse, muchos no se han podido adaptar, entonces corresponde al líder ver de qué manera, ¿no?, hace una motivación, un trabajo de equipo, comunicación para que todos puedan adquirir competencias requeridas para poder mejorar el trabajo, ¿no? Es decir, que hay un reto dentro de las instituciones públicas y privadas para poder incluir a sectores de la población que de repente no son nativos digitales. Pero ¿qué se puede hacer en materia de políticas públicas para impulsar el desarrollo de estas competencias que son vitales para el proceso de transformación digital? La capacitación es primordial, ¿no? Y esta capacitación inclusive no solamente viene desde las instituciones académicas, sino la necesidad de las propias personas de autocapacitarse. Entonces, actualmente existen muchas plataformas, ¿no?, donde uno de manera abierta puede obtener capacitaciones en utilizaciones de plataformas, en uso de software, entre otras cosas. Entonces, ahí también viene, digamos, otra cosa importante, ¿no?, que las personas que no somos nativos digitales tenemos que maximizar y autogestionar este conocimiento nuevo para poder ir de la mano con las necesidades actuales. Pero eso también plantea un reto a los modelos de aprendizaje y a los planes de estudios en las instituciones de educación formal, ¿no? Correcto, y inclusive también hacia las informales. Por ejemplo, a nivel de nuestro estado hay diferentes proyectos para poder desarrollar plataformas e-learning. Estas plataformas e-learning desde ya es, ¿no?, en un entorno digital. Y en estas plataformas la idea es que se pueda hacer esta capacitación. APEC tiene justo un gran proyecto para todas las economías de desarrollar una plataforma e-learning totalmente gratuita, ¿no?, en la cual las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas van a poder autodiagnosticarse para ver cómo están en cuanto a su brecha digital. Y de acuerdo a eso poder ver, ¿no?, el campo de la digitalización en marketing, en operaciones, en los procesos comerciales o procesos de recursos humanos, entre otros, ¿no? Entonces, hay esfuerzos que se están haciendo actualmente. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de brecha digital? ¿En qué consiste? Por ejemplo, ¿no?, hay personas que no conocen cómo poder maximizar el uso, por ejemplo, de todo lo que nos utiliza Google. En el Google no solamente tenemos, o en todo lo que son los worksheets, ¿no?, podemos hacer comunicación entre grupos de trabajo, poder hacer las tareas, ¿no?, podemos identificar o tener los documentos de Word o Excel y hacer trabajo compartido. Entonces, tú estás en Trujillo, yo estoy en Lima y tenemos que hacer un trabajo y lo podemos hacer en el mismo momento. Entonces, este trabajo, digamos, ayuda y definitivamente aprovecha, ¿no?, que las personas estén en diferentes lugares. No, por otro lado, digamos, tú dueño de la empresa, tienes que viajar, ¿no?, para poder vender. Entonces, si tú tienes a través de tus plataformas o de tus datos, ¿no?, toda la información de las ventas, de la producción, puedes tomar decisiones desde donde estés. Entonces, la digitalización definitivamente incorporando, ¿no?, dependiendo del tamaño de tu organización, ¿no?, uno tiene que identificar qué tipo de tecnología, qué tipo de capacidades voy a requerir para las personas que vamos a contratar también, ¿no? Claro, existen una serie de barreras y mi siguiente pregunta tiene que ver con esto. O sea, ¿cuáles son las barreras desde el punto de vista del desarrollo de la transformación digital en relación al desarrollo de las competencias humanas? La primera, creo yo que la más importante, a nivel los empresarios somos muy cortoplacistas, ¿no? Cuando hacemos una inversión queremos que el mes siguiente ya tengamos resultados y este proceso de transformación digital no es de la noche a la mañana, ¿no? Primero hay que identificar cuáles son nuestras necesidades, qué tipo de tecnología, qué tipo de internet, qué tipo de computadoras, ¿no? Y después la parte soft, o sea,
qué perfiles requerimos para cada uno de los puestos. Entonces, desde ahí viene, ¿no?, digamos, esta primera barrera o obstáculo, y el empresario tiene que, así como tiene una estrategia de negocios, tiene que adaptarla de manera conjunta a la estrategia digital y saber que la tecnología es obsolescente muy rápido. Entonces, por lo tanto, es una inversión continua en la parte tecnológica e infraestructura y en la parte de capacitación también. Por otro lado, una brecha muy grande de los países en desarrollo como nosotros es la brecha en la parte de infraestructura digital, ¿no?, que a nivel del país no tenemos, ¿no?, una cobertura total, ¿no?, por lo tanto dificulta también los procesos, no solamente el proceso propio de la organización, sino también de aprender, ¿no?, y de hacer el conocimiento hacia todos lados, ¿no? Doctora, usted ha participado en la reunión del Consorcio de Centros de Estudios de APEC aquí en Lima y ha presentado una ponencia que está vinculada a este tema. ¿Cuáles han sido los hallazgos de su investigación? Mira, algo interesante, ¿no? Nosotros hicimos un análisis de 25 años de publicaciones, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Y encontramos 1020 papers revisados, o sea, que se hicieron la revisión sobre el tema de transformación digital y competencias humanas. Estos recién han venido, digamos, a generar como un tópico de investigación a partir de la pandemia, porque antes la parte de transformación digital como investigación era un tópico de infraestructura o un tópico de tecnológico, más cuando todo el mundo nos enfrentamos a la pandemia donde había la necesidad de poder digitalizarnos, comenzamos a ver de que faltaba algo más que la sola tecnología, ¿no? Entonces ha habido un incremento, por ejemplo, en estas investigaciones, y justo esas investigaciones dan luz, ¿no?, a estas competencias, ¿no?, que te comentaba, ¿no?, como el tema de la adaptación, la comunicación, los perfiles, ¿no?, de pensamiento crítico, la gestión de parte de los líderes, de cómo gestiona su talento humano. Si tiene un talento humano que sí conoce la parte digital, pues cómo hago para mantenerlo, y de otro lado, cómo hago para poder hacer un reclutamiento y una selección de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, el poder, ¿no?, hacer esta gestión, ¿no?, de los recursos para poder desarrollar este proceso. Todas las empresas pueden, microempresas, pequeñas, o sea, no hay un límite ni de tamaño ni tampoco de sector, ¿no? ¿Y cuáles diría usted que son los retos comunes que comparten las economías de APEC de cara a este proceso de transformación digital en el campo del desarrollo de las competencias humanas? Creo yo que el primero es la parte de infraestructura, ¿no? O sea, vimos justo en los números en algunas presentaciones en la parte de infraestructura, hay países desarrollados o algunos del Asia que están sobre el más del 99% de cobertura digital. En el caso de nosotros no suele pasar así. A veces los números nos dicen que estamos sobre el 80%, pero esto es a nivel el celular, pero no a nivel, ¿no?, el uso de plataformas o software. Entonces, ahí tenemos una brecha importante de primero dar a conocer y sensibilizar que existen diferentes plataformas, ¿no?, que se pueden utilizar, saber para qué la van a utilizar cada una de ellas, ¿no? Y otro definitivamente algo que entre todos los países tenemos que, ¿no?, identificar cómo la parte informal también está entrando el proceso digital. Por ejemplo, todo lo que son las billeteras digitales. Esa es una forma en la que los empresarios informales y formales han unificado esfuerzos y que definitivamente está resultando, ¿no? No, y definitivamente el tema de la transición a la economía formal es uno de los pilares de la agenda de APEC durante este año, durante la presidencia peruana del foro, ¿no? Es un tema que no se puede dejar de lado. Pero ¿cómo se puede hacer un diagnóstico de la situación que tenemos en el proceso de transformación digital en materia de competencias humanas? O sea, ¿de qué herramientas disponemos para poder hacer este diagnóstico, para saber en dónde estamos? Bueno, las organizaciones definitivamente tienen que identificar cuál es el perfil requerido. Entonces, para sus procesos, ¿no? Porque viene toda una planificación, no es solamente decidir voy a adquirir la tecnología, la computadora, el software, ¿para qué la voy a necesitar? Cuando identificamos para qué la voy a necesitar, ¿quién la va a manejar? ¿No? Por ejemplo, ahora que estamos también con la incorporación de la inteligencia artificial, perfecto, esa inteligencia artificial ¿para qué me va a ayudar? Para generar datos. ¿Y quién va a analizar esos datos? ¿De qué forma lo voy a analizar? ¿Cómo los voy a utilizar? Entonces hay todo un entorno, ¿no?, de maximizar y mezclar competencias técnicas y competencias soft también, ¿no? Sí, es una agenda de largo aliento que implica un esfuerzo público-privado, pero es un tema muy importante para poder avanzar, para poder ir hacia una transición a una economía formal y más desarrollada. Doctora Lario Francia, ha sido muy interesante conversar con usted. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Gracias a APEC. Muchas gracias.
ha sido la doctora Patricia Larios Francia, docente investigadora de la Universidad del Pacífico. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Y el día de hoy conoceremos más sobre los tigres asiáticos. ¿Qué fueron los 4 tigres asiáticos? Estamos hablando de economías del este del Asia, de Singapur, estamos hablando de el Taipei chino, también conocido como la isla de Taiwán, también de la región administrativa especial de Hong Kong, antes conocida como Hong Kong, que era una colonia británica, y la República de Corea, también conocida como Corea del Sur. Y continuamos en Asia Pacífico 2024. Y ahora vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy conoceremos más sobre los tigres asiáticos. ¿Qué fueron los 4 tigres asiáticos? Estamos hablando de economías del este del Asia, de Singapur, estamos hablando de el Taipei chino, también conocido como la isla de Taiwán, también de la región administrativa especial de Hong Kong, antes conocida como Hong Kong, que era una colonia británica, y la República de Corea, también conocida como Corea del Sur. Nosotros hablamos en una clase anterior sobre el modelo de desarrollo asiático que había tenido como precursor al Japón. El Japón se había logrado industrializar desde su apertura y desde la restauración Meiji en 1868 y había logrado ser la primera economía industrializada de Asia. Ese modelo de desarrollo japonés, sobre todo el que se logra tras la destrucción japonesa en la Segunda Guerra Mundial, es el que inspira de alguna manera el desarrollo de otras economías asiáticas como los tigres asiáticos. Nosotros dijimos que el economista japonés Kaname Akamatsu había desarrollado el llamado modelo de los gansos voladores y decía que Japón había sido la primera economía en industrializarse, pero que tras ese proceso de industrialización y desarrollo, su mano de obra se había vuelto más cara y su moneda se había revaluado, y eso generaba que esa inversión tuviera incentivos para moverse hacia otras economías como la de los tigres asiáticos, y esto es lo que sucedió. Lograron atraer inversiones, pero tuvieron un componente muy importante, que fue la inversión del Estado. Es decir, que no hablamos simplemente de un modelo de desarrollo que esté amparado en la inversión extranjera o en la inversión privada, sino que tiene un fuerte componente desarrollista, es decir, que los estados eran actores económicos importantes para el desarrollo de las inversiones. Y los estados también impulsaron una agenda de desarrollo de la educación y de la ciencia y tecnología. Estamos hablando de economías que en algún momento fueron muy pobres, sobre todo el caso de Corea del Sur, el caso del propio Taiwán o el Taipei chino y el caso de Singapur, que no tenían grandes extensiones de territorio y que no tenían muchos recursos naturales. Por lo tanto, era lógico que desarrollaran una base industrial en tanto era inviable para ellos el explotar recursos naturales. En el caso de Corea del Sur, debemos decir que Corea del Sur prácticamente no tiene recursos naturales, ya que la mayor parte de los recursos naturales que están en la península de Corea se encuentran en lo que actualmente es Corea del Norte, que es un estado con el que Corea del Sur técnicamente sigue en guerra, porque lo que se firmó en el año 1953 no fue un tratado de paz, sino fue simplemente un armisticio. El caso de Singapur es parecido en el sentido que estamos hablando de una economía que tiene una superficie de poco más de 600 kilómetros cuadrados, por lo tanto la actividad industrial era inviable, o mejor dicho, la actividad industrial era viable, lo que era inviable era el desarrollo de los sectores primarios. Si le sumamos al desarrollo industrial el desarrollo de un sector financiero y el desarrollo portuario por la posición estratégica que tiene Singapur de cara al estrecho de Malaca, pues había una confluencia de factores que favorecía el desarrollo de esta importante economía del sudeste asiático. En el caso de Hong Kong tenía una proximidad con China y una ubicación también muy importante, una población bastante grande, lo cual le permitía tener una base industrial y un puerto bastante desarrollado que le permitía desarrollar exportaciones. Y en el caso del Taipei chino, pues también vemos una realidad parecida, un desarrollo de la tecnología,
de la educación, y el Taipei chino actualmente es el principal exportador de semiconductores y el principal exportador también de los semiconductores más avanzados, que son importantes para la industria y también para las industrias de armamento. Así que estamos hablando de economías que han tenido una trayectoria de desarrollo en la que se preconizó el desarrollo de la educación, de la ciencia y la tecnología, la política de la sustitución de exportaciones, no abrieron sus mercados, protegieron a sus industrias infantes en un comienzo y liberalizaron sus economías ya posteriormente en los años 80 y en los años 90. Espero que les haya parecido interesante conocer más sobre los tigres asiáticos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa. Nos vemos la próxima semana con más en Asia Pacífico 2024.